comenzar, no sé si el, el director tiene algunas palabras o directamente entramos a la materia. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos a los que están inscritos. Que sea un tiempo de mucha edificación, el segundo módulo del primer año. Algunos están continuando, como el hermano Aurelio, el hermano Miguel, que son nuevos, y otros se están poniendo al día, ¿no? Que están ya estudiando en segundo año. Pero todos sean bienvenidos y un gusto, un placer poder bendecir sus vidas. Y en esta oportunidad, el pastor Valdir Ágreda estará con esta segunda materia llamada Pentateuco. Bueno, y que Dios los bendiga, que disfruten y que sean de mucha bendición. Adelante, pastor Valdir. Gracias, querido Douglas, gracias por la confianza que se nos da. Vamos a comenzar entonces en esta noche. Pentateuco es una continuación de Introducción a la Biblia, así que los que llevaron conmigo Introducción a la Biblia vamos a estar conectados. Contento, agradecido a Dios por este tiempo. Y vamos a tener 8 clases, ya. Vamos a tener 8 clases tratando de dar lo mejor a que usted pueda entender y así poner en práctica lo aprendido. Pentateuco. ¿Por qué el nombre de Pentateuco? Se le denomina a los primeros 5 libros de la Biblia. A Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En otros, también se lo conoce como los libros de la ley, los libros que se lo dan a Moisés. Entonces, vamos a estudiar los primeros 5 libros de la Biblia llamados Pentateuco. Así que vamos a comenzar a compartir. Vamos a ver cuál es el propósito principal del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el propósito principal del Antiguo Testamento? Propósito principales del Antiguo Testamento. Número 1. Los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley están escritos para nuestro aprendizaje. Vamos a conocer cuál es el propósito o los propósitos del Antiguo Testamento. Número 1. Los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley y que están escritos para nuestro aprendizaje. El libro de Romanos, capítulo 15, 4, hermano Teléfono, dele lectura. Amén, pastor. Romanos 4. 15, 4. Romanos 15 y 4. Sí. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia de la consolación en la escritura tengamos esperanza. Amén. Interesante, ¿no? Interesante. Los ejemplos que vivieron bajo la ley están escritos para nuestro aprendizaje, para que nosotros aprendamos de ello. Número 2, ellos testifican de la deidad de Cristo. Ellos testifican de la deidad de Cristo. Juan 1:45. Juan 1:45, hermano Teléfono. Así que usted va a ser el que va a leer ahora.
Ellos testifican de la deidad de Cristo. Estamos conociendo los propósitos principales del Antiguo Testamento. Juan 1:45, hermano teléfono. Amén. Felipe halló a Nataniel y le dijo, hemos hallado en aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ellos testificaban de la deidad de Cristo. Miren, ¿no? Hemos encontrado de aquel que Moisés escribió. Es interesante. Estamos viendo los propósitos del principal del Antiguo Testamento, antes de entrar a los primeros 5 libros. Número 3, ellos nos ayudan a entender principios de justicia. Hebreos 11:1. Ellos nos ayudan a entender principios de justicia. Hebreos 11:1. ¿Qué dice, hermano? Ellos nos ayudan a entender principios de justicia. Amén. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, lo que no se ve. Amén, pastor. ¿No? Ellos nos ayudan a entender principios de justicia. Paciencia. Nos ayudan a entender la fe y obediencia de Abraham. Santiago 2:21-24. La fe y obediencia de Abraham. Santiago 2:21-24. Fe y obediencia de Abraham. ¿Qué dice? Amén, pastor. San Juan 1:21-24. Santiago 2, Santiago. 21-24. Ay. Ahora sí. Amén. No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y él fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por vosotros veis pues que el hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe. Amén, pastor. Mire, ellos nos ayudan a entender principios de justicia, nos ayudan a fe y obediencia de Abraham. Ahora busque Santiago 5:11, nos ayuda a ver o tener la paciencia de Job. Santiago 5:11. Amén. Y aquí tenemos por la bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job
habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Paciencia de Job. ¿Qué más? Valor de Elías. Pureza de José. Consecuencias de la desobediencia de Saúl. Estamos conociendo los propósitos del Antiguo Testamento. Número 4. El pacto de los judíos del Antiguo Testamento. Su propósito de hacer conocer el pecado de los judíos y traerlo a Cristo. La ley era una sombra de muchas instituciones del Nuevo Testamento. Cristo vivió bajo la dispensación de la ley de Moisés. En su muerte como la ofrenda perfecta por el pecado, cumplió la ley y la quitó clavándola en la cruz. Estamos conociendo los propósitos del Antiguo Testamento. Número 1, los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley y están escritos para nuestro aprendizaje. Número 2, ellos testificaron de la deidad de Dios. Ellos nos ayudan a entender principios de justicia, fe y obediencia de Abraham, la paciencia de Job, valor de Elías, pureza moral de José, consecuencia de la desobediencia de Saúl, pacto de los judíos del Antiguo Testamento, su propósito de hacer conocer el pecado de los judíos. La ley era una sombra de muchas instituciones del Nuevo Testamento. En su muerte, como la ofrenda perfecta por el pecado, él la cumplió y la quitó clavándola en la cruz. Estos son los propósitos del Antiguo Testamento. Ahora veamos por qué estudiar el Antiguo Testamento. O sea, ¿por qué nosotros debemos de estudiar o por qué usted está aquí en esta materia? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Número 1, el Antiguo Testamento nos da una explicación de cómo el universo y todas las cosas tuvieron su principio. Si no fuera el Antiguo Testamento, hermano, nosotros no hubiéramos sabido cómo el universo y todas las cosas tuvieron su principio. Nosotros ni siquiera íbamos a saber. Recordemos que en Génesis está la creación. Y ahí vamos a estudiar. Número 2, nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a qué imagen fuimos creados. Mire, esto es interesante. Nos dice quiénes somos, de dónde venimos y en qué imagen fuimos creados. Si no estudiamos el Antiguo Testamento, probablemente estemos en la teoría del Big Bang. Probablemente estamos en la teoría de la evolución, que venimos del mono. Pero si leemos el Antiguo Testamento y entendemos que venimos de la teoría de la creacionista y venimos de la creación, que un hombre, un ser sobrenatural nos creó, entonces nosotros vamos a cambiar. Mucha gente no lee el Antiguo Testamento, no lo conoce y es por eso que cree en cualquier cosa menos en la palabra de Dios. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Porque nos explica el origen del pecado y la necesidad del hombre en cuanto a la salvación. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Porque nos explica el origen del pecado, el pecado capital, el pecado del primer hombre, y la necesidad que yo tengo
en cuanto a la salvación. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Nos da el antecedente histórico necesario para un entendimiento del Nuevo Testamento. Si yo quiero entender el Nuevo Testamento, debo de leer el Antiguo Testamento porque hay muchas cosas, muchas profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. Muchos pasajes del Nuevo Testamento no pueden ser explicados sin conocimiento del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Gálatas 4, 21 al 31. A ver, hermano teléfono, por favor, Gálatas 4, 21 al 31, dele lectura. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 al 31. Algunos pasajes del Nuevo Testamento no se pueden explicar si no tenemos conocimiento del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos un ejemplo. Amén, pastor. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más de la libre por la promesa, lo cual es una alegría, pues esta mujer son los 2 pactos. El uno proviene del uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí. Había y corresponde a la Jerusalén actual, cual está junto con sus hijos. Esta es en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, el libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que das luz, prorrumpe en júbilo, clama, tú no tienes dolores del parto, porque más son los hijos de desolada. Queda la tienda así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía a los que habían nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas el que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino del libre. Amén. Amén. Si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento o no sabemos la historia del Antiguo Testamento, de qué está hablando, de la esclava, de Agar, de Saraí, entonces no vamos a entender, ¿no? ¿Por qué habla de la esclava? ¿Por qué habla de la libre? ¿Por qué dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno nacido
bajo la ley, el otro bajo la gracia. Entonces, si nosotros, hermanos, no leemos, si no conocemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender. Entonces, hay muchos pasajes que sí, nosotros debemos de saber al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da muchos principios eternos, tales como el amor de Dios, la fe, obediencia a Dios, la preocupación de Dios, cuidado por el hombre, su soberanía y sobre todas las naciones. El poder y la sabiduría de Dios nos ayuda a ver la majestad y grandeza, el poder y la sabiduría de Dios. Número 9, estamos hablando de el por qué estudiar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da mucha historia gráfica diseñada para advertirnos del mal y guiarnos hacia el camino correcto. Nos convence de la inspiración de las Escrituras y la deidad de Cristo por medio del cumplimiento de las profecías. Les decía que hay muchas profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y si nosotros no sabemos, o no estudiamos, o no hemos leído el Antiguo Testamento, no vamos a comprender el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos queridos, es importante estudiar el Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros no queremos estudiar y hay movimientos que no quieren que se lea el Antiguo Testamento. No, eso es bajo la ley, nosotros estamos en el Nuevo Testamento. No. Entonces, no, nosotros debemos de saber el Antiguo Testamento. Debemos de saber todo para poder entender el Nuevo Testamento. Entonces, y es por eso que el seminario pone en el pensum Pentateuco. Es por eso que el seminario pone en su pensum Pentateuco, porque es importante. Ahora veamos fuentes principales del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las fuentes principales del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto partes de Esdras, Daniel y un verso en Jeremías que fueron escritos en lengua caldeo o arameo. ¿Cuáles son las fuentes principales del Antiguo Testamento? Que fue escrito en hebreo, excepto parte de Esdras, Daniel y un verso de Jeremías que fueron escritos en lengua caldeo o arameo. ¿Cuáles fueron o cuáles son las fuentes del Antiguo Testamento? Manuscritos son copias del lenguaje original. Versiones son traducidas. Algunas traducciones son actualmente más antiguas que los manuscritos existentes. ¿Cuáles son los textos principales de donde el Antiguo Testamento fue traducido? Vamos a conocer de dónde se tradujo el Antiguo Testamento a nuestro tiempo, a nuestro idioma, ¿no? Al castellano. Fue traducido del texto masorético. Manuscritos, ¿y qué significa textos masoréticos? Manuscritos hebreos que tienen como fecha en el siglo X, preparado por eruditos judíos conocidos como los masoretas. Entonces, ¿cuáles fueron los textos principales de donde el Antiguo Testamento fue traducido? Número 1, el texto masorético. Manuscritos, ¿y qué significa texto masorético? Manuscritos hebreos que contienen fecha más o menos del siglo X. Y estos libros masoréticos fueron preparados por eruditos judíos conocidos como los masoretas. Número 2, la versión Septuaginta.
Traducción del Antiguo Testamento al griego por 70 eruditos judíos en Alejandría, alrededor del año 270 a.C. Esta versión fue usada por Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Miren, es interesante lo que estamos aprendiendo. La versión Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego por 70 eruditos judíos en Alejandría alrededor del año 270 a.C. Se dice que esta versión fue usada por Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Número 3. Rollos del Mar Muerto. Descubierto en el año 1947 en cuevas de Qurán, cerca del Mar Muerto. Estas son copias de libros bíblicos, libros apócrifos y libros que establecen la creencia y práctica de la secta de los escenos o ésenos, quienes los pusieron en las cuevas algún tiempo cerca del periodo del Nuevo Testamento. Ellos contienen una copia completa del libro de Isaías y una copia de 2 capítulos de Habacuc. Su fecha es alrededor del año 100 a.C. Hermanos, estamos conociendo cuáles fueron los textos principales de donde el Antiguo Testamento fue traducido. Hemos visto 3. Los textos masoréticos, la versión Septuaginta y los rollos del Mar Muerto, descubierto en el año 1947 en cuevas de Qurán. Hermanos, teléfono, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? A mí, pastor. ¿Dónde dice Mar Negro o el Mar? Mar Muerto. Mar Muerto, ya. Y ese no es el mar que cruzó el Moisés, es otro, ¿no? Otro, el otro Mar Rojo. Ya. Eso tenía duda. Ya. Entonces, hermanos, hermanitos, hemos querido dar una introducción antes de entrar al libro de Génesis. Y hemos aprendido, número 1, ¿por qué debemos de estudiar el Antiguo Testamento? O hemos estudiado el propósito principal del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal del Antiguo Testamento? Hemos aprendido, número 1, los ejemplos de aquellos que vivieron bajo la ley y están escritos para que nosotros aprendamos de ellos. Ellos testificaron de la deidad de Cristo. Ellos nos ayudan a entender principios de justicia, fe y obediencia de Abraham. ¿Qué más ellos nos ayudan? Paciencia de Job. Paciencia de Job. Valor de Elías. Pureza de José. Y consecuencia de la desobediencia de Saúl. Esos son los propósitos en el cual, propósitos principales del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué estudiar el Antiguo? ¿Por qué debemos de estudiar el Antiguo Testamento? Número 1, el Antiguo Testamento nos da explicación de cómo el universo y todas las cosas eran en su principio. Número 2, nos dice quiénes somos, de dónde venimos y a qué imagen fuimos creados. Nos explica el origen del pecado y la necesidad del hombre en cuanto a la salvación. Nos da el antecedente histórico necesario para un entendimiento del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que nosotros no podemos entender del Nuevo Testamento sin saber el Antiguo Testamento.
Ahora hemos aprendido cuáles fueron las principales fuentes del Antiguo Testamento. Fue escrito en hebreo, excepto algunos capítulos, algunos libros que fueron escritos en la lengua caldeo o arameo. ¿Cuáles fueron las fuentes principales del Antiguo Testamento? ¿No? ¿Cuáles son los textos principales de donde el Antiguo Testamento fue traducido? Hemos aprendido del texto masorético, la versión Septuaginta y los rollos del Mar Muerto. Hemos querido dar una introducción general para luego entrar al libro de Génesis. El día miércoles vamos a entrar de lleno a estudiar el libro de Génesis, pero no quería pasar por alto esta introducción que es muy importante. ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿De dónde, de qué libro se tradujo el Antiguo Testamento? Así que, hermano querido, ya hemos dado un panorama general de dónde son las fuentes, ¿no? Así que el día miércoles vamos a entrar a estudiar el libro de Génesis en toda su totalidad. Vamos a tratar de poder explicarle lo mejor o lo más fácil posible para que usted pueda entender esta materia es muy linda. Vamos a viajar, usted va a poder hacer que su mente viaje a miles y miles de años atrás. Ya.